todo lo que tenemos que hacer acá. Lo que debemos ir construyendo, que es la visión geopolítica desde Latinoamérica con respecto al abordaje de las circunstancias que nos toca vivir y que nos ha tocado vivir, y tener una comprensión de eso, y que no por casualidad la geopolítica es el séptimo de los elementos de transformación que tenemos nosotros que abordar como plan de la paz, el plan de las siete transformaciones y el plan de la paz. En este caso, damos un momentico la primera lámina. Fíjate, yo en un poco que es el tema que hemos tratado acá fundamentalmente, que es el tema de la identidad, la conciencia histórica, la unidad y la soberanía, que son los elementos que toma Bolívar como esenciales para poder, desde su visión en 1815, que es cuando se elabora la carta, la visión de cómo debemos abordar el proceso de independencia. Y es un proceso de independencia en la cual, en 1815, cuando está en Jamaica, derrotado o presa de tanto agobio desde el punto de vista de las frustraciones y desatinos, tanto propios pero como también circunstancias en las cuales sus propios compañeros tampoco presas de los egoísmos o elementos que no tienen que ver, pero que realmente son parte de los procesos de transformación. En Jamaica, Bolívar se da a la tarea de hacer una reflexión profunda. Básicamente toma como un elemento una solicitud que le hace un comerciante inglés de cuál es la perspectiva que él veía para las provincias españolas que estaban en independencia, en el proceso de independencia, cuál sería su futuro. Y Bolívar hace un ejercicio geopolítico que, aunque ese término en aquel tiempo no entraba en vigor, sino mucho más al final del siglo XIX y comienzo del XX, que parecían primero esbozarse lo que es la geopolítica. Él y Miranda hacen una visión prospectiva del mundo, de todo lo que viene ocurriendo, sobre todo en Europa, y esa visión es, sí, geopolítica. ¿Qué es lo que hace Bolívar en su reflexión del 5 de en Jamaica, en 1815? Es cómo lo que estaba ocurriendo en Europa tenía un impacto para todo lo que primero explicaba algunas cosas que venían ocurriendo en nuestro proceso de independencia y hacia dónde deberíamos apuntar. Eso es fundamentalmente lo que trata de hacer Bolívar con los pocos elementos que tenía a la mano, porque estaba ya en Jamaica solo y sin mayor recurso, incluso viviendo prácticamente de los amigos que lo apoyaban para estar allí en aquel momento. Incluso hay una comunicación en la cual le hace a uno de sus amigos, le dice que si realmente no lo podía apoyar, había pensado inclusive en acabar de manera violenta su vida. O sea, que realmente estaba en una situación muy complicada. Sin embargo, haciendo uso de su lucidez, de su extraordinaria visión, hace esa visión prospectiva del mundo. ¿Y dónde se sienta él? En que lo que venía ocurriendo en Europa en ese momento, teníamos que prepararnos para eso. Pero lo primero que nada era de que nosotros debiéramos tener conciencia de nuestra realidad, de nuestra situación, el cómo nosotros ubicamos en esa relación con la corona, ¿verdad? En esa posición racialista, en esa posición supremacista, y cómo nosotros teníamos como americanos definitivamente el derecho de poder determinar hacia dónde nosotros debemos construir. Pero para eso teníamos que tener conciencia de quiénes éramos. Teníamos que tomar con esa conciencia identidad entre todos los americanos que estábamos allí, y con esa identidad luchar por una independencia. Independizarnos de España, porque era definitivamente legítimo y auténtico nuestro derecho de independizarnos. Pero no quedaba solamente con independizarnos, sino que haya la autodeterminación. Y con la autodeterminación, la unidad de todos los americanos para poder enfrentar y relacionarnos con todo el mundo de una manera verdaderamente de colaboración, en un mundo multipolar, como era un poco la visión o sea, que ya se cocinaba en toda su visión, pero teníamos que ser unidos en todo ello. Y si no lo hacíamos, definitivamente volveríamos a caer en las garras de los agresores. Acuérdense que estamos en 1815, ya nosotros habíamos declarado la independencia en buena parte de las provincias, y en ese momento España Europa en particular, estaba abocándose a retomar todos los elementos que había, sobre todo
porque ya en ese momento las guerras napoleónicas habían llegado a su fin, y es un poco lo que vamos a tratar de hacer un relato rápidamente para regresar con esa realidad. Pero entonces la toma de conciencia, la identidad, la independencia y la autodeterminación son los elementos sustanciales, y la unidad que plantea Bolívar en este elemento, que marca prácticamente toda su doctrina hasta nuestros días, nos sigue arrojando. Bueno,